Hola, bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts als seminaris webinars del VIR. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a nuestros seminarios VIR. Como sabéis, nuestra institución, el Instituto de Recerca de la Vall d'Hebron, una de las actividades es una entidad dedicada a la investigación biomédica y, por tanto, una de sus principales actividades consiste en precisamente hacer difusión de lo que hacemos en el instituto. Es por esto que organizamos esta serie de seminarios. Lo hicimos sobre todo por el tema de la dificultad de organizar seminarios presenciales por la COVID. Y precisamente por ese motivo también decidimos empezar a organizar toda esta serie de seminarios centrándonos en la pandemia COVID. Eso no quiere decir que siempre lo hagamos así. Tenemos en mente, a partir del año que viene, empezar a introducir ya otro tipo de áreas temáticas también en estos seminarios, pero mientras tanto, durante los próximos meses, básicamente sean sobre COVID. Si tenéis interés en ellos, espero que sí, veréis que se van publicitando conforme se van preparando en las redes sociales y en la página web del instituto también. En este sentido, hoy tenemos una charla muy interesante sobre las variaciones genéticas que afectan al SARS-CoV-2 por parte del doctor Josep Quer de nuestro hospital, de nuestro instituto. Lo va a presentar y moderar la sesión el doctor Juanjo del Servicio de Microbiología del hospital, Juan José González. Si para aquellos que no habéis estado nunca antes, dejadme que os diga que justo a la derecha de la pantalla es una zona donde pone chat, donde salen las instrucciones de cómo hacer las preguntas. Hay que hacerlas por escrito. Se pueden votar, por lo tanto, si veis alguna que ya está hecha previamente, os interesa, podéis votarla para que así luego el moderador, el doctor González, pues podrá escoger y decidir las más votadas y las que tienen más interés como las primeras preguntas que le hagan al ponente. No lo hagáis en la zona de chat, por favor, tenéis una zona especial aparte que pone preguntas, hay que hacerlo allí, y así podemos mantener un poco más de orden. Yo no me paro aquí, ya os introduzco ahora al doctor Juan José González. Como os decía, va a moderar esta sesión y será quien introducirá al doctor Josep Quer, el ponente que tenemos hoy. Juanjo, por favor, cuando gustes. Muy bien, Simó, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas de nuevo a esta sesión de seminaris de recerca del Instituto de Recerca del Hospital Vall d'Hebron. Como ya os comentaba el doctor Simó Svars, hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor Josep Quer, que como muchos de vosotros ya sabéis es investigador principal aquí en el Instituto de Recerca del Hospital Vall d'Hebron y también es investigador del CIBER de enfermedades hepáticas y digestivas. El doctor Quer también es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Virología y es coordinador del Máster en Investigación Biomédica Translacional de aquí, del Instituto de Recerca del Hospital Vall d'Hebron. Su trayectoria científica se ha centrado principalmente en el estudio de la variabilidad del virus de la hepatitis, sobre todo el virus de la hepatitis C, aplicando la tecnología de secuenciación masiva. A lo largo de los últimos años ha sido investigador principal en 4 proyectos competitivos nacionales, tanto del Fondo de Investigación Sanitaria como del Ministerio de Ciencia e Innovación, y ha colaborado en múltiples proyectos más en relación a estos ámbitos. El fruto de su trabajo ha quedado reflejado en más de un centenar de trabajos de investigación, de los que ha sido autor hasta el momento, y además es autor de una patente de investigación en la que, como digo, él también es autor de ella. El doctor Quer ha recibido varios galardones
sobre su trayectoria profesional científica, entre los que se encuentra el Premio de Ciudad de Barcelona de la Investigación Científica en el año 96, el Premio a las Mejores Ideas 2015 por parte del Diario Médico por el trabajo del subtipado del virus de la hepatitis C de alta resolución y ahora recientemente, hace aproximadamente una semana, también ha recibido el Premio de Ciencia y Tecnología del diario Rayos Set de 2020. Desde los inicios de la pandemia de la COVID-19, el Dr. Kerr también se ha implicado en el estudio del SARS-CoV-2 junto con distintos investigadores de nuestro centro, como el Dr. Andrés Antón del Servicio de Microbiología y otros investigadores tanto del VIR como de otras instituciones que han trabajado codo a codo intentando caracterizar el virus SARS-CoV-2. Así pues, en el webinar de hoy, que se titula Variabilidad de SARS-CoV-2, el Dr. Kerr compartirá con nosotros algunos de los hallazgos que han encontrado más relevantes, que han identificado hasta el momento. Cuando quieras, Josep. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias, Simó. En primer lugar, agradecer que me habéis invitado a participar en este seminario, que he ido siguiendo y hasta ahora han sido todos seminarios excelentes. Y bueno, como bien decías, pues vamos a intentar compartir primero la pantalla, a ver, y empezar con la presentación. Como bien decías, yo pertenezco al grupo de malaltías hepáticas y llevamos más de 30 años trabajando con el virus de la hepatitis C. A ver, no sé qué ha pasado ahora. A ver si... ¿Veis bien la presentación? No, y ahora no la estoy viendo. No, ahora mismo no la estamos viendo. No. Probablemente tenga que volver a compartirla. Vamos a probar. Sí, a ver si... Espérate, perdón. Habíamos visto un momento, pero ha desaparecido. Sí, luego ha desaparecido. Cuando intentaba hacer pantalla completa, a ver si la puedo... A ver, vamos allá. ¿La estáis viendo ahora? Ahora mismo no. Ahora mismo no. A ver, la vuelvo a compartir, ¿de acuerdo? Ahora, vamos allá. A ver. Disculpad. Ahora, ahí está. ¿Ahora sí? ¿Se está cargando? Vale, sí, ahora sí. Vale. Entonces, cuando la pongo en pantalla, parece que desaparece cuando la pongo en pantalla completa. No, nosotros lo vemos. No sé si tú lo puedes ver en tu ordenador. ¿Lo veis? Sí. Vale, yo no lo veo en mi ordenador. Qué curioso. ¿Tienes dos pantallas? No, la he anulado, sí. La anterior. O sea, a ver. Si la vuelvo es que no la veo. A ver. ¿Y ahora la veis vosotros? No, ahora estamos tú y yo de nuevo. Es muy curioso que cuando pongo a compartir... A ver si ahora lo consigo. ¿Ahora la veis? Se está cargando y ahora vemos aquí. Sí, lo vemos. Vale, pues vamos allá entonces. Lo que no la tenemos es en pantalla completa. Estamos bien. O sea, el problema es cuando tú lo pones en pantalla completa, ¿no? Sí, cuando lo paso a pantalla completa me desaparece a mí. Pues yo creo que así lo podemos ver. ¿La podéis seguir bien? Sí, yo al menos lo veo bien, sí. Sí, yo creo que... Vemos los márgenes, pero bueno. Vale. Puedo hacer un último intento, a ver si hago pantalla completa ahora. Pero no sé por qué a mí me desaparece en este momento, con lo cual me cuesta mucho seguirla. Claro, tienes que ver, sí. Sí, claro. La tendré que hacer de esta manera, no sé por qué. O si no, si quieres, podemos hacer otra cosa, Josep. Sí. Que lo pongan los compañeros de comunicación, vale. Dicen que lo pueden poner ellos y tú vas pidiendo que pasen la diapositiva. Vale, de acuerdo. Pues sí, si os parece bien. Vale. ¿La veis bien ahora? Ahora la vemos, sí. Bueno, pues nada, lo que os decía es que nosotros llevamos a añadir a todo lo que has presentado, que bueno, que es una exageración, pero que llevamos más de 30 años investigando en el virus de la hepatitis C, estudiando variabilidad, y esto nos ha permitido al grupo de malaltías hepáticas pues colaborar desde sus inicios con los 3 investigadores que han conseguido el premio Nobel, el doctor Harvey Alter, Michael Houghton y Charlie Rice, y nos ha permitido pues a gente de medicina interna pues publicar artículos con ellos. Siguiente diapositiva. Josep, perdona, creo que la puedes pasar tú mismo. Tienes aquí la puedes pasar, ¿lo ves? Que tienes las flechitas para pasarla tú mismo.
Vale, a ver. Vale, sí, correcto, de acuerdo. Bueno, entonces, pues esto. Nosotros habíamos trabajado en variabilidad del virus de hepatitis C y lo que hicimos fue, en los últimos 10 años, desarrollar toda una metodología muy robusta para la secuenciación, la amplificación del virus, secuenciación masiva y el diseño de pipelines para el análisis de datos. Y esto nos ha permitido, producir dos test diagnósticos que están hoy en día en el catálogo de diagnóstico del hospital y del ICS. Y luego, pues en marzo, llegó el SARS-CoV-2, que es el 7º coronavirus que infecta a humanos y que junto al SARS-CoV-1 forma parte de los sarbecovirus. Con ellos llegó la necesidad y la colaboración. Empezamos a colaborar con el grupo del doctor Tomás Fumarole, concretamente con el grupo de virus respiratorios que están liderados por el doctor Andrés Antón, y empezamos a trabajar con ellos. La primera test intentamos secuenciar el virus completo, lo afrontamos utilizando diferentes estrategias, desde usando random priming para secuenciar todo lo que había en las muestras que nos llegaban, utilizándose paneles de captura, incluso utilizando amplicones, y básicamente conseguimos secuenciar el genoma completo. Después, con los meses que han venido después, hemos ido testando diferentes estrategias y la que nos ha dado mejor rendimiento es el uso de amplicones. Ahora mismo estamos utilizando el protocolo de ARTIC, que consiste en 195 parejas de primers que están solapados y que en 2 PCRs nos permiten secuenciar el genoma completo del virus. Esto nos ha permitido subir las secuencias que nos interesan al GISAID, que es esta plataforma donde se comparten todas las secuencias, y que hoy envía ya 144.000 secuencias subidas. Cuando pretendemos estudiar una parte del genoma, lo que hemos hecho es diseñar primers específicos de la región que interesa, por ejemplo, en este caso la SPIKE, que hablaré más adelante, en la que nos permite, diseñando primers, amplicones que están solapados, secuenciar todo el genoma completo en este caso de la SPIKE. Bien, entonces lo que me gustaría primero es presentar al virus. El virus es un virus con envuelta. De hecho, la partícula viral está formada por una RNA de cadena positiva. Esto quiere decir que cuando infecta una célula se comporta como un RNA mensajero, es decir, que ya se traduce directamente a proteína. Y lo primero que hace el virus cuando entra dentro de una célula es traducir a proteína estas 2 partes del genoma, que son la región no estructural, que ocupa 2/3 partes de todo el genoma, es decir, que es uno de los genomas más grandes de virus de RNA que existen en la naturaleza, con casi 30.000 nucleótidos. Esto es 3 veces más grande que el virus de la hepatitis C y 10 veces que el virus de la hepatitis B. Pues cuando entra en el genoma, lo primero que hace es traducir, el ribosoma empieza a copiar y esto genera una poliproteína, la PP1A, que encuentra un codon stop, entonces genera esta poliproteína de 4.400 aminoácidos, pero a veces el ribosoma lo que hace es que se equivoca al leer esta C, la lee 2 veces, con lo cual lo que hace es que se salta este codon stop y entonces sintetiza una poliproteína que va desde el 1A al 1B, es una poliproteína inmensa de 7.000 aminoácidos. Entonces, esta poliproteína que contiene una serie de unidades funcionales, que son hasta 16 unidades funcionales. Y aquí interesante es que tenemos, lo primero que hace el virus es sintetizar, esto es una proteasa que procesa y libera estas 2 unidades funcionales. Y lo primero que hace el virus es sintetizar la NSP1, que es una proteína que inhibe la síntesis de proteínas y inhibe de alguna manera la respuesta inmune intracelular. La proteasa esta, la NSP3, también parece que tiene actividad inhibiendo la actividad antiviral intracelular. Lo segundo que hace es que actúa esta proteasa que libera el resto de proteínas funcionales. Por tanto, aquí ya tenemos 2 dianas esenciales del virus que necesita
para la replicación, y aquí es donde se están ya diseñando antivirales de acción directa que bloquean la acción de esta proteasa. Y lo que hace cuando se liberan estas proteínas, las primeras proteínas, es que preparan, digamos, el nido para donde va a producirse la replicación del virus. Lo siguiente que necesita el virus, ¿qué es? Pues generar todo un complejo de replicación, un complejo de replicación que permita copiar el RNA del virus. Aquí destaca la NSP12, que es la RNA polimerasa RNA dependiente, otra diana esencial donde podemos diseñar antivirales de acción directa. Y aquí también otra proteína clave es la helicasa, la NSP13, que aquí vemos cómo se pega a la NSP12. ¿Qué hace esta proteína? Pues lo que dice el nombre, helicasa, es desenrollar el RNA para que la polimerasa pueda ir copiando y avanzar de la copia del RNA complementario. Otra proteína muy importante, muy interesante aquí y que es particular de los coronavirus es la NSP14. Esta proteína tiene una actividad 3'5' exonucleasa, es decir, y se ha demostrado para otros coronavirus que tiene una capacidad de lectura y corrección de errores, es decir, va con la polimerasa y cuando introduce una mutación, esta la corrige. Otras proteínas de la zona no estructural parece que tienen algún papel junto a la 1, a la 3, estas tres, de bloquear la respuesta inmune intracelular. Es decir, gasta mucha energía este virus para bloquear todo lo que es la síntesis de interferón y de respuesta inmune intracelular. La última tercera parte del genoma está ocupado por las proteínas estructurales. De hecho, estas no se sintetizan a partir del RNA de cadena positiva, el RNA genómico, sino que probablemente este RNA pasa a RNA negativo y de aquí del RNA negativo se sintetizan toda una serie de RNAs subgenómicos que se llaman anidados y de esta manera pues se sintetizan estas 9 proteínas. De estas destaca las proteínas que forman parte del virión, pues la proteína M, la E de la envuelta, la N, que es una nucleoproteína que lo que hace es compactar el RNA dentro de la partícula viral, y la proteína de la spike, que es la que le da el nombre, que forma esta espícula, esta corona que forma parte del virión. Otras proteínas no estructurales, pues se acaba de publicar un paper en la que el ORF6 inhibe también junto a las otras proteínas estructurales la síntesis de la producción de interferón alfa e interferón beta. La 3A parece que facilita la exocitosis, crea como poros para la salida del virus, y la 7A se ha visto que puede tener algún papel en muerte celular. La 8 no se sabe exactamente qué hace, pero inhibiciones, como veremos más adelante, del ORF8 causan una bajada de la severidad de la infección. Bien, entonces entramos ya a hablar de un poco de los mecanismos de variabilidad que tienen los virus de RNA. Y para empezar me gustaría definir bien los conceptos, porque a veces se mezclan en la literatura a veces hablando en charlas. Primero, clarificar lo que es la tasa de mutación, la tasa de evolución o fijación de mutaciones y la frecuencia de mutación. Fijaos que en todos los tres definiciones hablamos de mutaciones por nucleótido. En la tasa de mutación añadimos por ciclo de replicación, es decir, cada vez que copia la RNA polimerasa, cuántas mutaciones es capaz de introducir. Si lo que hacemos es comparar el virus en un momento del tiempo y al cabo de un tiempo, cuáles son las mutaciones que se han fijado en la población viral, estamos hablando de la tasa de evolución o la tasa de fijación de mutaciones. Y este concepto de frecuencia de mutación nos permite estudiar la variación que se produce dentro de un mismo paciente, cuántas son las mutaciones que aparecen. Entonces, solamente para indicar que los virus de RNA son los virus que tienen las tasas de mutación más elevadas, del orden de 10 a la menos 3, 10 a la menos 5. ¿Esto qué significa? Pues, por ejemplo, para el virus de hepatitis C, 10 a la menos 3, quiere decir que la polimerasa, cada vez que copia 1000 nucleótidos, introduce una mutación, ¿de acuerdo? Si lo que hacemos es analizar los virus que están circulando en un paciente, con esta tasa de mutación tan elevada, lo que nos encontramos es una población de este tipo, donde podemos definir pues, el espectro de mutantes. Esto es lo que conocemos como cuasiespecie. Cada línea representaría un genoma y cada símbolo una mutación. Aquí podemos definir la secuencia máster o mayoritaria, que es la que está más veces representado, que son en este caso las que no tienen mutación,
y en cambio la secuencia consenso sería la que sale de situar en cada posición el nucleótido o el aminoácido más representado. Si tenemos una población muy variable y obtenemos una sola secuencia, por ejemplo, por Sanger, lo que obtenemos en este caso es una sola secuencia que será la secuencia consenso. Si queremos tener idea de la variabilidad que presenta este paciente o esta muestra, lo que tenemos que usar es la secuenciación masiva, que lo que permite es obtener la secuencia de cada uno de los genomas, cada uno de los virus que están circulando o que se encuentran en esta muestra que estamos analizando. Bien, esta generación de mutantes es muy útil al virus porque le permite pues, generar mutantes de escape a vacuna, a respuesta inmune, resistencias antivirales, incluso reinfectar a un paciente que se ha curado, etc. Bien, entonces, ¿cuáles son los mecanismos de variabilidad del SARS-CoV-2 o cuáles son estas tasas, estas mutaciones que presenta el SARS-CoV-2? Bien, del SARS-CoV-2 aún no conocemos exactamente, no se han realizado estos estudios, no son sencillos, tienen que hacerse en cultivo y lo que sí que sabemos es que dos coronavirus como el SARS-CoV, el primo hermano del SARS-CoV-2, tiene una tasa de mutación de alrededor de 10 a la menos 7, es decir, que tiene que copiar 10 millones de nucleótidos para introducir una mutación, o del mouse hepatitis virus, que es un coronavirus y que está alrededor de 10 a la menos 6. Entonces, no es descabellado proponer o estimar que el SARS-CoV-2 pueda tener estas tasas de mutación tan bajas del orden de esto, de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 7. Si esto vamos a la práctica, lo que vemos en aislados de pacientes de hepatitis C, para hacer una comparativa, esto es la secuencia de un paciente y vemos cómo obtenemos una secuencia que es la que ponemos de referencia arriba para comparar y todos los pacientes, cada uno tiene diferentes mutaciones. Si esto lo hacemos con pacientes diferentes de SARS-CoV-2, lo que nos encontramos es una figura de estas. Esta es la secuencia de Wuhan, la original, y vemos cómo de vez en cuando aparece una mutación, pero muy esporádica. Esta, por ejemplo, aparece al cabo de 21.700 nucleótidos. Si nos vamos adentro de un mismo paciente y estudiamos la población de virus que están infectando a un mismo paciente, por ejemplo, hepatitis C, pues encontramos una secuencia mayoritaria, que en este caso aquí marcamos el porcentaje, que ocupa el 44% de secuencias, y toda una serie de mutantes de una posición, 2, 3, incluso 5 o 6. Cuando trabajamos con las secuencias de virus aislados de un mismo paciente con SARS-CoV-2, estas son la cuasiespecie de un paciente, vemos que aquí, después de secuenciar 111.000 clones o secuencias, obtenemos una secuencia que está repetida y en el 98% de casos, casi el 99%, y luego mutantes que tienen la diferencia respecto a esta de una posición y ocupan, pues, son mutantes muy minoritarios. ¿Esto a qué es debido esta baja replicación, baja tasa de mutación que tiene el virus? Pues esto se debe a la presencia de esta proteína, la NSP14, que tiene esta capacidad de lectura y corrección de errores. Esto es lo que se ha publicado, esta actividad 5'3' exonucleasa. También se ha publicado, la pongo aquí por un trabajo de Luz en Juanes, que esta proteína, esta proteasa no solo actúa corrigiendo los errores, sino que incluso es otra de estas proteínas que actúa degradando la doble cadena de RNA y, por tanto, inhibe la respuesta inmune innata. Vale, entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, muy bien, ¿y qué ocurre si mutamos este gen, el NSP14? Bueno, pues los estudios que se han publicado hasta ahora con diferentes coronavirus, se ha visto que si se elimina la NSP14, este gen, esto no es muy bien tolerado y la mayoría de virus pierden su capacidad de replicación, excepto dos, el mouse hepatitis virus y el SARS-CoV, en los cuales eliminando, o sea, un knockout, eliminando completamente este gen, la NSP14, estos virus son capaces de generar progenie. En otro estudio también realizado de mutaciones en esta exonucleasa NSP14, veían que mutaciones aquí, el virus seguía replicando y aumentaba en 21 veces la frecuencia de mutación de estos virus en cultivo. Bien, si pasamos a la tasa de fijación de mutaciones, la tasa de evolución,
Esto es un trabajo, una recopilación de Cristina Andrés, María Piñana y Andrés Antón con virus respiratorios. Ya os he dicho que esta gente son los que saben de virus respiratorios. Y vemos cómo la tasa de fijación de mutaciones es del orden de 10 a la menos 3, 10 a la menos 4, que comparados con otros virus como hepatitis, pues están muy, muy cercanos. Y el SARS-CoV-2 no es muy diferente a estos. O sea, que parece ser que las mutaciones que aparecen y que se fijan, pues estaríamos hablando de logaritmos muy parecidos de uno a otro. Por tanto, a veces cuando se dice, no, es que este virus, a ver, no es tan variable, es tan variable como los otros, se refieren a esto, a esta tasa de fijación de mutaciones. Bien, a esta tasa de fijación de mutaciones, una de estas mutaciones y que ha dado mucha literatura es la mutación D614G. Básicamente es el cambio de una adenina por una guanina. Aquí tenemos la secuencia de nucleótidos de Wuhan y estos son secuencias de nuestros aislados de aquí de Vallebrón. Aislados, vemos como la mayoría de nuestros pacientes, en vez de una A en esta posición, tienen una G. Y esto, si se traduce a aminoácidos, que sería este alineamiento de aquí, vemos como las secuencias que tiene la adenina pasan a una D, que es el ácido aspartico, sería esta D614, mientras que el resto de secuencias cambia del ácido aspartico a glicina y esto es lo que denominamos como el genoma o la clade, la variante G. Entonces, la variante G, datos, no es nueva. Ya se detectó al inicio de la pandemia. No ha aparecido ahora porque sí, porque ha evolucionado, sino ya al inicio ya estaba en la población inicial en Asia. Y lo que sí que es cierto es que ahora esta variante, que sería la que está en azul, y sus subvariantes GRGH, que ya son variantes mutantes de esta G, están dominando la mayoría de estas, sobre todo de Europa y Latinoamérica. Pero este hecho no explicaría que sea más infeccioso, más transmisible o cause una enfermedad más severa. Entonces, esto, de hecho, esta transmisión, este aumento de la G614 podría ser realmente por selección natural, porque es un virus que replica mejor. Esto se tendría que demostrar poniendo en cultivo los dos virus y viendo cuál es el que gana en competición, pero también podría ser un simple azar. Esto tiene que ver con el efecto fundador. Si llegan dos pacientes de Asia, uno con la D y el otro con la G, el de la D se queda en casa y el de la G empieza a ir de fiestas y transmitir el virus, veremos cómo aumenta muchísimo la proporción de G. Esto es lo que intenta decir este estudio, en que el 80% de las transmisiones secundarias pueden haberse sido causadas por un 10% de individuos infecciosos. Bien, quizá lo que se ha hecho últimamente más que pueda demostrar que el virus G replica mejor que el D, es este estudio en células de pulmón de hurones y hámster, que los virus con la G parece que son más infecciosos que los que tiene la D. Incluso en el tracto respiratorio de hámsters se genera una carga viral superior. Pero bueno, esto con las limitaciones de que son estudios realizados en animales. Esto se explicaría porque esta mutación 614 está situada en la spike, en esta posición. Resulta que la spike, no lo he explicado, lo hablaremos un poco más adelante, los monómeros de spike se unen formando trímeros, se unen 3 moléculas y este es el receptor que vemos en la superficie del coronavirus. Esta mutación está justo en la unión de los 3 monómeros y podría ser que la G relajara esta estructura del trímero y mejorase la unión al receptor y la entrada a la célula. Lo que sí que se sabe clarísimo es que no se ha reportado que hayan diferencias clínicas entre pacientes infectados por la variante G o la variante D. Y quizá lo más importante es que los anticuerpos neutralizantes contra la variante D también reconocen a la variante G y, por tanto, esta variante no debería tener ningún impacto sobre la efectividad de la vacuna, porque, como vemos aquí, no se encuentra en ningún lugar antigénico de la spike. Bien, pero resulta que los mecanismos que el SARS-CoV-2 no solo puede variar utilizando cambios de nucleótido puntuales, sino que en la literatura, ya esto es un trabajo del año 97, ya se veía que los coronavirus, al ser tan grandes, tienen una cierta tendencia a deleccionar fragmentos de su genoma
Este es un trabajo del Fernando Simón alemán, Christian Drosten, que encontraron que con el SARS-CoV-1 veían que delecciones en el Open Reading Frame 8 aparecían en pacientes en Hong Kong y esto iba asociado a una atenuación de la replicación del virus. Cuando nosotros enviamos el trabajo que presentaré a continuación a publicar, se publicó al mismo tiempo este trabajo en el que demostraban que cultivando, o sea, cogiendo el virus del SARS-CoV-2 de un paciente y cultivándole las Vero E6, encontraban delecciones justo en el lugar de unión, de corte entre la región S1 y S2 de la spike. Aquí solamente se seleccionaban aquellos virus que eran capaces de replicar, por tanto veían solo delecciones que no cambiaban la pauta de lectura. Y recientemente se acaba de publicar un Lancet en el que obtienen estos, viendo el trabajo de Christian Drosten, fueron a buscar directamente en el ORF8 a ver si se producían estas delecciones y encontraron pues algún paciente que tenía esta delección tan grande que iba asociado a formas más leves de la infección de la COVID-19. Entonces, nosotros en marzo pues, presentamos un proyecto de investigación a la de GRIS que nos concedieron. Es un proyecto coliderado con el doctor Andrés Antón y el primer objetivo ya lo tenemos alcanzado porque somos capaces de secuenciar ya a nivel más, digamos, rutinario casi de secuenciación del genoma completo. Y la segunda parte que constaba de intentar comparar el virus aislado de pacientes con diferente grado de lesión, de daño o de severidad de la infección. Aquí es lo que voy a explicar. Nos centramos para estudiar estas diferencias que podían haber entre pacientes leves y pacientes severos. Estudiamos la spike, que como ven aquí forma este trímero. Aquí observamos cómo en la parte externa es la que reconoce al receptor AC2, que todos ya saben que es el receptor celular que utiliza el virus para entrar. Esta es la estructura del genoma de la spike y de la proteína de la spike, que podemos dividir en dos partes, la S1 y la S2. En la S1 incluye el receptor binding domain, es decir, la parte de la spike que reconoce al receptor AC2, y en la S2 tenemos pues, varias unidades funcionales, el fusion peptide, los hepta repeats 1 y 2 y este dominio transmembrana. Entonces aquí intentamos explicar que una vez el virus reconoce al receptor AC2, lo primero que hace, si hacemos una magnificación, un zoom de esta parte, esta sería la spike que está fijada a la membrana viral a través de la subunidad S2, ¿de acuerdo? Y a través de la S1, que es donde está el receptor binding domain, reconoce el receptor celular, esta es la membrana celular, y en este momento lo que se necesita es que una proteasa, la TMPRSS2, corte entre la unión entre S1 y S2. En este momento lo que ocurre es que la S1 queda fijada a la C2, pero al liberarse esta región S2 lo que hace es a través de la fusion peptide anclar la membrana viral a la membrana celular, empiezan a cerrarse sobre sí mismos los dos hepta repeats y esto consigue que se lleguen a tocar las dos membranas y se fusionen, y una vez ocurre esto, entonces el virus entra, libera la RNA cadena positiva, sintetiza lo que he explicado antes, las proteínas no estructurales que permiten transcribir, copiar el RNA, sintetizar los transcritos, los subgenómicos, que permiten sintetizar las proteínas estructurales. A su vez, también este complejo vuelve a copiar las cadenas negativas para que se pueda formar la partícula viral y salir por exocitosis. Aquí hemos marcado lo que sería la síntesis o la spike completa. Bien, entonces lo que nos propusimos fue estudiar en profundidad qué ocurría en la secuencia completa de la spike. Diseñamos estos dos primers para cubrir todo el genoma de la spike y después toda una serie, debido a que estamos utilizando el sistema de secuenciación del MiSeq de Illumina, que solo permite secuenciar fragmentos de hasta 500 nucleótidos, pues diseñamos primers que cubrían todo de manera solapada, todo el genoma de la spike. Escogimos 18 pacientes del inicio de la pandemia, esto eran pacientes recogidos
en marzo, pacientes que llegaban al hospital y los que consideramos como mild eran pacientes, estos severos eran pacientes que iban a casa y pasaban toda la infección en casa, y severo eran pacientes que entraban en el hospital y requerían del uso de apoyo respiratorio y tenían que entrar en UCI. Entonces aquí estudiamos 10 pacientes con infección leve y 8 pacientes con infección severa. No vimos diferencias en nivel de CT ni tampoco de edad. Y lo que hicimos fue, en este caso, secuenciar los 13 fragmentos que componían, nos permitían amplificar toda la spike de los 18 pacientes, y lo que obtuvimos era estos son los números de secuencias que hemos analizado de cada uno de estos puntos. Iban desde 81.000 secuencias, reads, hasta los casi 600.000 secuencias. Esto es muy importante, tener aquí un buen software de análisis que te permita filtrar y analizar todos estos resultados. Entonces, lo que intento representar aquí, estudiamos entonces en cada uno de estos amplicones, que le llamamos, cada fragmento de este le llamamos el amplicón. Este sería el amplicón 1 hasta el amplicón 13. Y aquí representamos en la gráfica los 18 pacientes, el amplicón 1, los 18 pacientes, y representábamos aquí, vamos a hacer un zoom de esta, lo que representamos aquí es las delecciones que encontrábamos a lo largo de este primer amplicón en este paciente. Y vemos cómo representamos en la columna en azul, vemos el grosor de la columna, nos indica el número de nucleótidos que se han perdido, que se han deleccionado, que el virus ha perdido, y la altura nos marca el número de secuencias que obtenemos. Es decir, que igual de 100.000 secuencias obtenemos 250, 300, y esta es la proporción que supone el número de secuencias que tienen esta delección. Si representamos los 13 amplicones de los 18 pacientes, obtenemos una imagen de este tipo. Entonces aquí lo que observamos a primera vista es que tenemos amplicones, o sea, fragmentos de la spike en las que no hay ninguna delección, pero lo que destaca por encima de todas estas es el amplicón 7, como pueden ustedes observar aquí, que si hacemos un zoom, vemos como los 10 pacientes con infección leve, todos ellos presentaban delecciones alrededor del nucleótido 2000, como pueden ver aquí. Y de los pacientes con infección severa, solamente 3, quizá este que está fuera de esta región, pero básicamente estos 3 que tenían estas delecciones, y el resto que no presentaban ninguna delección, a pesar de tener, en algún caso como este, llegamos a tener hasta 600.000 secuencias. Bien, entonces alineamos estas delecciones y nos dimos cuenta de que todas ellas se encontraban alrededor de una misma región. Vimos que realizando estructuras secundarias del RNA, este es el wild type, este es el de Wuhan, y este es uno de los que nos daba una delección de 28 nucleótidos. Si nos fijamos en esta parte, hacemos un zoom, vemos cómo lo que ocurre aquí es que la delección pierde un loop completo comparado con la secuencia de Wuhan. Entonces, lo que fue interesante o más sorprendente es que nos dimos cuenta de que estas delecciones donde aparecían era justo muy cercanas y anteriores al punto de corte entre la S1 y S2. Recordad que cuando el virus se une a la superficie, al receptor AC2, una proteasa corta por este punto y libera la S1 que queda pegada a la superficie de la AC2, y la S2 es la que luego dirige todo lo que es la fusión de la proteína del virus con la membrana celular. Entonces, lo que veíamos, si traducimos a proteína, es que, curiosamente, en aquellas secuencias en las que se había aparecido una delección, aparecía un stop, como podemos ver aquí. En algunas no, se recuperaba la pauta de lectura y seguía la lectura como de la secuencia. Pero vemos aquí, este es el punto de corte entre la S1 y S2, y vemos cómo en estas secuencias en las que aparece el stop, lo que se sintetizaría aquí es prácticamente toda la S1 libre, sola, sin la cola S2, que es la que fija esta S1 a la superficie del virus. Es decir, tendríamos una proteína deleccionada, una proteína truncada que acabaría justo en estos puntos que están marcados con este asterisco que marcan la presencia de un codón stop.
Bien, entonces esto nos ha llevado a proponer una hipótesis. Esta sería el ciclo de vida normal de un virus sin delección, que genera estas proteínas, la partícula viral y sale por exocitosis. El resultado de que aparezcan delecciones, lo que ocurre en este caso es que al sintetizar los RNA subgenómicos, este RNA subgenómico, cuando se traduce a proteína, en vez de producir la proteína completa, va a producir solamente la S1. La S1, tal como he explicado, tiene el receptor binding domain, es decir, la zona que une al receptor AC2. Es la parte más externa de la spike completa y, por tanto, no sería descabellado pensar que, como está en esta parte externa del virión, sea una proteína que pueda ser soluble y, por tanto, si esta proteína soluble es capaz de ser liberada fuera de la célula, lo que proponemos es que lo que podría hacer es varias funciones. Quizá la que podría hacer mejor es lo que sabe hacer mejor un receptor que tiene una altísima afinidad por la AC2, es unirse al receptor AC2. Entonces, si esto ocurre en las células que no están infectadas, lo que pasaría en este punto es que esta proteína libre competiría con el resto, con virus enteros que salgan producidos por las células infectadas y, por tanto, esto impediría que la infección masiva de todo el epitelio que tiene el receptor de AC2. Otras funciones que podría tener, pues podría evidentemente unirse a anticuerpos neutralizantes o incluso unirse al receptor AC2 libre. Entonces, lo que nosotros esto lo hemos publicado en Emerging Microbes and Infection y lo que proponemos es lo que propuso el doctor Tomás Pumarola, dijo la estrategia que pensamos que este virus ha seleccionado por selección natural es de no quemar su propia casa, una estrategia de no quemar la casa, es decir, intentar de alguna manera bloquear en lo posible, intentar pasar el máximo desapercibido posible, no provocar una infección masiva de todas las células que tienen receptor AC2, con lo cual esto le permitiría al virus pues producir partículas virales que pueden salir a infectar a otras personas, es decir, podría facilitar la transmisión del virus y dando el mínimo de daño posible, al menos, y esto podría explicar por qué a los pacientes con hay un porcentaje alto de pacientes que tienen una infección asintomática, podría explicar también pues que hay una serie de pacientes que transmiten, o la mayoría de pacientes 2 días o 3 antes de mostrar síntomas, pues pueden estar transmitiendo el virus. Y básicamente solo me gustaría aquí presentar el equipo. El equipo ha sido liderado por el doctor Tomás Pumarola. Es un equipo multidisciplinario de gente de medicina interna, Damir, yo mismo, Mercedes Guerrero, que es la bioinformática, y hemos colaborado sobre todo con el grupo de Andrés Antón, que está con Cristina Andrés y María Piñana. También hemos tenido la colaboración inestimable de Gemma Cudina, Ariadna Narrando y Juliana Esperalba y también hemos tenido la colaboración de diferentes grupos médicos del hospital que sin ellos pues no tendríamos acceso a muestras y toda la información que podemos llegar a tener. Aquí ha participado pues desde la doctora desde Medicina Preventiva, Magda Campins, Benito Almirante o Ricard Ferrer. Y básicamente esto es lo que os quería explicar y muchas gracias a todos por vuestra atención. Si tenéis preguntas. Muy bien, Josep. Muchísimas gracias y felicidades por el excelente trabajo y por la excelente presentación que nos has hecho, ¿no? Nos ha puesto al día de muchos aspectos relacionados con la infección de SARS-CoV-2. Bueno, tenemos aquí ya alguna pregunta. A ver si mientras tanto se van animando los participantes y nos van haciendo nuevas preguntas. La primera que tenemos aquí es de Narcís Saubí, de aquí del Instituto de Recerca, que te felicita por la charla y te pregunta si habéis tenido acceso a la secuencia de personas reinfectadas y si se espera alguna mutación en estos casos. Bueno, estamos en ello. O sea, hay que estudiar, a ver, cuando se habla de reinfección tienes que demostrarlo
consecuencias, tienes que comparar las secuencias que tenía el paciente antes de la primera curación, digamos, y cuando se vuelve a reinfectar. De momento no hemos analizado, no tenemos esta comparativa, pero es algo que pensamos hacer cuando tengamos acceso a todas estas muestras. Muy bien. Y yo, bueno, perdón, tenemos aquí María José Buzón. ¿Tenéis pensado mirar in vitro si los mutantes con la deleción son más o menos infecciosos que el wild type? Bien, bueno, esto, una de las cosas que nos toca ahora es demostrar que estos virus con la deleción están generando estas proteínas libres y realizar en cultivo pues todo este tipo de experimentos, y esto nos ha abierto, digamos que este resultado nos ha abierto pues todo un campo de investigación para demostrar esto, que se están produciendo esta proteína libre y qué efecto tiene sobre la replicación del virus. Sí. Yo quisiera añadir, en este sentido, un poco lo has sugerido, ¿no? Pero ¿habéis mirado en asintomáticos, ¿no? Porque los que habéis estudiado son pacientes con una infección moderada, ¿no? Con un cuadro más moderado y otro un cuadro más grave. En los asintomáticos, ¿esto lo habéis llegado a mirar o estáis en ello? ¿Podéis adelantarnos algún resultado? Sí, de momento estamos ampliando ahora, secuenciando muchos más pacientes. De todas maneras, los resultados que hemos obtenido comparando, la primera idea era comparar leves con severos, pero nosotros no podemos asegurar que la presencia de estas delecciones causen digamos, no está relacionado o no con patogenia. Esto no lo podemos asegurar porque vemos algunos pacientes con infección severa que también expresan estas delecciones. De hecho, lo que pensamos es que esta estrategia que tiene el virus ya la tenía de origen. No es algo que se haya seleccionado, sino que el virus intenta siempre producir estas proteínas, estas delecciones, para suavizar, digamos, o disminuir el daño que produce. Y en cambio, esto es lo que estábamos discutiendo. Y lo que se está viendo, yo creo que esto los clínicos saben mucho mejor, que el daño que se produce, tenemos dos actores, tenemos el virus y tenemos el paciente, y probablemente el mayor daño viene producido por factores más del paciente que del propio virus en sí, ¿vale? De momento no hemos encontrado ninguna mutación o combinación de mutaciones que hagan al virus más virulento o menos virulento. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Ana Galán dice que su pregunta está relacionada con la NSP14. Dice si se sabe por qué una mutación en esta proteína permite que el SARS-CoV-2 sobreviva, si has dicho que en muchos otros virus no. Bueno, lo que se conoce es el SARS-CoV-1, que se ha hecho en cultivo y se ha hecho todos estos experimentos. Por similitud, porque es el virus, es de la misma especie y tal, pues podría pasar lo mismo, pero nadie lo ha demostrado por ahora. O sea, es un camino abierto a experimentación. Quien tenga cultivos puede intentar mutagenizar, si puede, esta NSP14 y ver si realmente se comporta bien como la mayoría de coronavirus, que pierden esta capacidad de replicación, o como el SARS-CoV-1, que mantenía una cierta capacidad. Pierden fines, pero mantiene esta capacidad, es decir, que es capaz de tolerar estas mutaciones. El otro coronavirus es este del mouse hepatitis virus, que es otro coronavirus que también tiene el mismo comportamiento. Con el SARS-CoV-2, de momento, no se ha demostrado nada. No sé, pero esta mutación que comentabas del 1, esta se ha hecho in vitro, no se ha detectado. Sí, ¿no? Se ha hecho en cultivo. Todo es in vitro, vale. Sí. Perfecto. Molt bé. Tenemos Joan Joseph, molt bona presentació, felicidades. Dice, ¿qué diana o target utilizarías para desarrollar vacuna preventiva? Vale. Vacuna preventiva. A ver, en principio, yo lo que intentaría aquí es ir más allá de la spike, del receptor binding domain. Si es verdad que el virus es capaz de liberar esta proteína libre, pues igual la memoria que generemos no tiene la misma eficacia que si estamos generando
una memoria contra otras proteínas, otros epítopos más conservados de la zona S2, que es una región mucho más, también tiene una funcionalidad y es una zona muy conservada, o contra otras, utilizando quizá otras proteínas estructurales que puedan ayudar y generar una respuesta de tipo B y de tipo T. Pero esto yo creo que esto es una pregunta más que él nos puede ayudar también a discutir. Joan. Seguro. Muy bien. Marc Ferrer nos dice, ¿es la proteína S1 una propuesta de vacuna o terapia para disminuir la infección? Yo creo que precisamente, pues no. Lo que se puede derivar de este estudio es que la S1 la utiliza el virus, pero, o sea, utilizar la misma proteína para bloquear a C2, pues seguramente al virus le ayudaría a transmitirse más fácilmente. ¿Cómo lo darías? De manera preventiva para evitar que el virus penetre, bloqueando el receptor AC2, pero entonces aquí estás tocando un receptor que es muy importante para todo lo que es la cardioprotección y tal. Entonces ahí, cuando estás bloqueando un receptor celular que tiene una actividad esencial para el organismo, seguramente tendrías muchos efectos secundarios. Muy bien. Juan Fraile comenta la mutación de S14G que produce que se relaje la estructura de la spike. ¿Cómo es posible que no afecte a la efectividad de la unión con el receptor? Bueno, porque está justo en el punto, está en el punto de unión de del trímero. Las 3 unidades de la spike se unen y esta mutación está ahí. Lo que sí que se ha visto, lo que parece, lo que se está diciendo, es que esta mutación, esta G, lo que haría es relajar la estructura del trímero, con lo cual sí que lo que estaría haciendo es facilitar la unión del receptor al AC2. Y esto es lo que se está intentando explicar, que por eso podría ser que estos virus con la G tengan más capacidad de entrar a las células y producir luego una carga viral relativamente superior. Muy bien. Manuel Hernández, mi pregunta es sobre las proteínas que inhiben la función de los interferones tipo 1, por ejemplo RF6. ¿Se han visto variantes en los genes que las codifican? ¿Se han asociado a la gravedad de la clínica de los pacientes? Sí, bueno, hay un estudio ahora que ha publicado el grupo de Roger Colobran y otros investigadores de inmuno, en el que ven mutaciones en interferón alfa, que pueden estar relacionados con una peor respuesta de tipo interferón, asociado a también que hay pacientes que tienen anticuerpos contra interferón. Esto seguramente lo que haría es ayudar al virus. El virus lo que pretende cuando entra a una célula es bloquear esta respuesta de interferón. Entonces, si ya tienes mutaciones que expresan menos interferón, pues, o anticuerpos que bloqueen este interferón, pues estarías ayudando al virus a replicar mejor. Perfecto. Irene Corrales, del Banc de Sang, te felicita por el trabajo y te pregunta si os planteáis ampliar el estudio a la genética de los pacientes para acabar de correlacionar el virus que identificáis y la gravedad de la infección. Claro, esto es otro nivel. Digamos que nuestro interés máximo, y tenemos muchísimas líneas abiertas ahora, es estudiar el virus, pero sí que es verdad que nos falta la información sobre la genética del paciente, y esto evidentemente es mucho más complicado porque si nosotros estamos hablando de 30.000 nucleótidos, el paciente aumenta, pero sí que es verdad que estamos pensando esto, sería muy interesante tener toda la información, y esto es una de las luchas que tenemos aquí internas, de integrar toda la información clínica, la información de secuencias, la información genética de los pacientes para tener una información mucho más completa. Pero sí, es una buena propuesta. Yo un poco en este sentido quería añadir una pregunta, aprovechando que tengo la palabra. Has comentado que están los pacientes leves, los pacientes graves. En los leves encontráis esta mutación en todos ellos
y en los graves en un número muy reducido, ¿no? Eran 2 o 3 pacientes. Sí, 3, máximo 4. Sí. En estos graves que habéis encontrado que sí que tenían esta mutación, ¿habéis mirado si había algún otro factor predisponente por parte del paciente que pudiese explicar también la gravedad de la infección? De momento no. A ver, no, es curioso, pero de los 3 que tienen esta delección justo en el punto, 2 de ellos estuvieron solo 3 y 4 días en la UCI. Y el otro sí que hay uno que, como siempre, este es la oveja negra, porque este sí que estuvo como unos 16 días, creo, en la UCI. Este sí que estuvo más tiempo y este tiene muchísimas delecciones. No hemos encontrado ningún patrón, pero podría ser factores del paciente, que tenga alguna comorbilidad. ¿Y crees que a lo largo del proceso infeccioso las poblaciones estas pueden variar o lo habéis estudiado? Muy buena pregunta. Es lo que estamos haciendo. Bueno. Sí, o sea, es otra de las ideas. Del seguimiento de pacientes. Para eso, claro, necesitamos pacientes que tengan una infección larga y podamos estudiar a ver qué le ocurre a la población de virus a lo largo del tiempo. Porque es un virus que, claro, te hace una infección aguda. O sea, máximo está en un paciente un tiempo corto y se transmite al siguiente paciente. O sea, casi no da tiempo a la población viral a que si sale un mutante se seleccione por encima del resto. O sea, es todo un sistema de dinámica y sí, muy interesante. Interesante, perfecto. Manuel Hernández, de nuevo, dice que al igual que hay virus que producen citocinas o interferón o receptores de interferón, citocinas víricos que inhiben o disregulan en la respuesta inmunológica, ¿se ha visto en SARS-CoV-2 la producción de alguna proteína similar? Esto se lo preguntaría yo a él. De momento, yo aquí sí que no conozco muy bien toda la manipulación. Así como hay virus que sí que es verdad que interaccionan con el sistema inmune y, por ejemplo, hepatitis B o respiratorio sincitial también producen este tipo de proteínas, ¿no? Esto no es único del SARS-CoV-2, no lo hemos visto como cosa excepcional, sino que hay virus que ya producen algunas proteínas excepcionales que no forman parte ni de la partícula o que liberan parte del receptor y estas proteínas que liberan son inmunomoduladoras. Entonces sí que tocan la respuesta inmune. En este virus no podemos asegurarlo, pero sí que es verdad que en algunos pacientes pues causa pues, un exceso de respuesta. Esto yo creo que requiere de mucha más investigación. Muy bien. Yo te quería hacer otra pregunta sobre la diseminación de esta variante G, ¿no? En la posición 614, que parece que es mayoritaria en algunos territorios. Esto entiendo que probablemente pueda estar asociado a estos fenómenos o estos eventos de superdiseminación. ¿Esto puede ser debido a ello? A ver. Superdiseminadores, ¿no? Estos que tanto se ha hablado. Sí, es muy curioso. O sea, en Europa es cierto que primero parece que llegó la D. Nosotros teníamos algún paciente que habíamos detectado con la D, pero acabó siendo superado completamente por la G, ¿vale? Pero en cambio en Islandia ocurrió al revés. En Islandia llegó primero la G y luego ha sido desplazado por la D. Entonces, bueno, podría tener una explicación. En la literatura ves que hay discusiones aún entre los expertos, que se ha publicado, que hay alguno que no se cree exactamente que pueda ser más infeccioso, porque existen todos estos fenómenos del efecto fundador. Llega un paciente a una comunidad, tiene una actividad, se mueve, va a todas las fiestas, empieza a transmitir y ves que hay un aumento de este virus sin tener una explicación de que sea más infeccioso o tenga una fitness superior al otro. Entonces, están haciendo estudios en este sentido para ver si realmente hay alguna demostración de que la G sea más transmisible, más infecciosa que la D. Lo que está claro es lo que he dicho, que en todos los estudios que se han publicado, ninguno, ni el uno ni el otro es más severo, hace una infección más severa. ¿Vale? Eso, no estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y en el individuo adecuado, ¿no? Que le permite pues, ¿no? ocupar el nicho ecológico, probablemente. Nerea de Mariscal, en relación a esto también, la variante G, ¿tiene alguna relación con el hecho de que los síntomas sean más severos en pacientes que presentaban una patogenicidad previa? No,
No, ya, esto es lo que se ha demostrado. Todos los estudios que van saliendo, vas viendo, vas leyendo y todos llegan a la misma conclusión de que no hay ninguna relación entre el daño, la severidad de la infección y tener la G o tener la D. Ajá. Estupendo. Muy bien, pues creo que no tenemos más preguntas. Bueno, sí, una de última hora. Iris García. Buenas, fantástica charla, muchas gracias. ¿Habéis tenido en cuenta posibles sesgos en la secuenciación de subgrupos poblacionales? Es decir, que no represente exactamente las poblaciones víricas. Bueno, claro, lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo ahora es intentar ampliar muchísimo más el número de pacientes que estamos estudiando. Claro, sí. Pero lo que es curioso es que, primero, claro, tú ves estas delecciones, pero lo que estamos viendo es que es algo mucho más general. O sea, las nuevas secuencias que obtenemos, cuando estudiamos la Spike, aparece esta delección exactamente en la misma posición, en esta zona muy cercana al S1 y S2. Y además, no es una población mayoritaria. O sea, el virus, esto tiene que quedar claro, los virus que tienen esta delección son virus defectivos. O sea, este virión con la delección no podría iniciar una infección. Sencillamente lo que hace es que, formando parte de esta cuasi especie, de esta población viral, pues puede tener un papel biológico que se ha seleccionado de alguna manera, porque le permite, lo que pensamos es que estas delecciones en esta población minoritaria pues ayudarían a esto, a que la infección sea más leve, más silenciosa, no quemar la propia casa, que esto es una expresión que yo creo que refleja bastante lo que estábamos discutiendo. Totalmente, sí, sí. Leonardo Nieto. Te felicita, excelente presentación. ¿Algún estudio sobre la variabilidad del virus durante la historia natural de la enfermedad? Homogeneidad, heterogeneidad de las cuasi especies. Vale, sí, esto es un trabajo que está realizando ahora el grupo de Andrés Antón, Cristina Andrés, María Piñana, y nosotros estamos colaborando también con ellos y estamos estudiando de manera secuencial el virus, a ver qué cambios observamos, y esto sería fundamental para luego comparar con esta segunda ola, a ver si hay cambios, pero esto se está realizando. Yo no puedo adelantar ahora datos porque no los tenemos aún. Perfecto. Muy bien, pues ahora creo que sí. Muchísimas gracias, Josep. Reitero las felicitaciones y ya ves que toda la gente que ha participado también nos las traslada a ti y a tu grupo y a tus colaboradores. Muy interesante. Esperamos teneros de nuevo aquí cuando tengáis novedades de los distintos trabajos que estáis desarrollando, porque son, como digo, muy interesantes. Y felicidades, gracias de nuevo por estar con nosotros. Y a todos vosotros, también todos los asistentes, daros las gracias por de nuevo seguirnos, interesaros por estos seminarios. Os recuerdo que la semana que viene, el miércoles 21, tenemos un nuevo seminario, en este caso un seminario IRISCAT, en el que la doctora Sol Fernández del Hospital Partaulí nos hablará sobre la caracterización y manejo de los síndromes post-curas intensivas en pacientes COVID-19. Muchas gracias a todos, gracias Josep y buenas tardes. Gracias a todos por la paciencia. Adiós. Y hasta la próxima. Perfecto, gracias, buenas tardes. Hasta luego.